Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos con nosotras a una invitada muy especial, la doctora Luisa Dehesa, médico de familia con más de 27 años de experiencia y especializada en medicina integrativa desde hace 8 años. Sí, Luisa no solo ejerce como médico de familia, sino que también ha desarrollado un enfoque que une lo convencional con lo natural, trabajando desde todas las áreas que influyen en la salud, lo físico, lo psíquico, lo energético y, por supuesto, lo emocional. Hoy hablaremos con ella sobre su trayectoria, la medicina integrativa, su formación en iatromatesis y sobre un proyecto muy especial que ha creado, el programa Priorízate, dirigido a mujeres que quieren salir del círculo del estrés y recuperar su bienestar. Buenas tardes, Luisa. ¿Qué Buenas tal? tardes. Muy bien. Bienvenida. Bienvenida. Luisa, ¿cómo nace tu vocación en la medicina y cómo llegaste a ser médico de familia? Pues mira, mi vocación como médico viene desde que era muy pequeña. Aparte de que mi padre, yo vengo de familia de médicos por parte de mi padre, pero no solamente era eso, sino también la vocación viene del ayudar a los demás. Entonces, en esa ayuda a los demás, pues me planteé que la medicina era lo que yo quería hacer para esa ayuda y para esto. Entonces, de ahí nace un poquito la vocación. Y luego lo de médico de familia, en cierto modo, porque realmente el médico de familia es el médico de cabecera de antes, el médico del pueblo de antes. O sea, la filosofía es esa, que luego la realidad sea otra también, pero realmente es el que conoce a la persona, a su entorno, a lo que hace y eso va mucho de la mano a lo que es la medicina integrativa, este abordaje. Y por eso decidí hacerlo de médico de familia. Pues de ahí un poquito. Sabemos que has estado 27 años en el sistema sanitario convencional. ¿Qué aprendizajes te ha dejado? No, y sigo, ¿eh? Sigo en lo convencional también. Sigo y compagino con esto que es verdad que la parte esta del emprendimiento lo llevo 2, 3 años, aunque practicando o haciendo medicina integrativa un poco más en las formaciones, pero lo que es mi emprendimiento, 2 años y medio. Pues el aprendizaje realmente, hombre, es lo que antes os deja un poco entrever, ¿no? Que lo que es la medicina de familia, cuando tú la estudias en la carrera, luego en la especialidad, sobre todo en la carrera, ¿no? Te hablan de todo esto, de la prevención, de ese abordaje, de ese conocer a la persona, su entorno, lo que le afecta, pero luego la realidad no es así. La realidad, el sistema está montado hoy en día. Yo por lo menos lo que veo sobre todo es mucha falta de tiempo para poder atender a la persona, que esa persona empatice contigo y llegue a tener esa conexión, que realmente es lo que se busca, porque la relación médico-paciente para mí no es el médico está arriba, tal, no, es un igual, ¿no? Es esa confianza y que esa persona participe de su salud, porque realmente el cambio de su salud lo va a dar cuando ella se involucre, porque las pastillas mágicas no existen. Y el aprendizaje Claro. que me lleva ha sido ese, realmente. Sí. Otra cosa que nos has comentado es que te has dado cuenta que el sistema actual no permite atender a la persona en todas sus dimensiones, además del tiempo que estás comentando ahora, ¿no? Donde no puedes llegar a empatizar con la persona o la persona no puede llegar a empatizar contigo. ¿Hubo algún momento o experiencia clave que cambió y que marcó como para cambiar la mirada hacia la medicina integrativa? Sí, yo en mi caso fue por la muerte de mi hermana, que me hizo replantearme porque ella era enfermera, ella trabajaba también, tenía la parte, las terapias complementarias, utilizaba el Reiki
era una enfermera un poco distinta, holística. Y entonces me hizo replantearme cuando ella falleció, todos los consejos que ella me había dado, lo que había hablado conmigo, porque es verdad que antes, pues yo estaba como más metida en la parte más académica, ¿no? Más convencional, y me di cuenta de esa toma de conciencia y también de que realmente cuando la persona enferma o bueno, hay que intentar que la prevención, que es otro de los puntos que están ahí, que no solamente es atender a la parte física, hay que ver todas sus emociones, todo lo que ello conlleva, el entorno, vuelvo a decir lo mismo, el entorno familiar, todo ello le influye. Entonces, para mí eso me marcó un antes y un después de querer yo atender a las personas, a mis pacientes de esa manera. Por eso fue ya el tema de la medicina integrativa. Claro, Claro, tú has mi cambiado madre. al final como es la forma de acompañar a tus pacientes, ¿no? Desde que sucede esto en tu vida, ¿no? Así es. Claro, y entonces, ¿has notado diferencia de una forma de actuación a otra con respecto a tus pacientes, a los que tú tratas ahora, con esta forma de visión global? Sí, realmente son unos cambios, bueno, aparte de sustanciales, es cambio en su esencia. El primer cambio que se les nota y que se les ve es que son más felices con eso y vuelven a hacer cosas, proyectos en su día a día que tenían como ahí postergados, no lo hacían porque estaban metidos en lo que les tocaba hacer, el trabajo, tal, y esas personas pues o no se cuidaban o, bueno, estoy hablando un poquito más en relación al estrés, pero bueno, en general. Entonces, cuando tú a la persona la atiendes así desde todos esos ámbitos, que no solamente ves el síntoma, sino que vas al origen, la persona cambia, esas emociones las tratas, se nota ese cambio en ella, en cómo actúa, en lo que quiere hacer y ella misma, porque la importancia de esta salud integral es eso, de que ella misma reaccione y que quiera cambiar para que se dé realmente esa sanación o esa mejora y eso y sí se nota. La persona que quiere lo hace. Se nota el cambio de verdad de una manera bastante llamativa. Ellos al principio es verdad que no lo notan, lo suelen notar antes la familia que ellos. Eso también qué llamativo eso, claro. Es la señal, ¿no? Que sale. Y para quienes nos escuchan y no conocen el término, ¿cómo definirías la medicina integrativa tú? Pues mira, yo la defino un abordaje dentro de la misma medicina. Realmente la medicina integrativa para mí es la medicina del pueblo, la medicina familiar, lo que debería de ser. Pero como no, tal y como lo que he dicho antes, como está montado, no es, pero es aunar eso, esa parte de ver, bueno, de la parte de la medicina convencional, complementos naturales o técnicas de la medicina natural y también hábitos saludables que la persona va a incorporar. Ahí ya la estás haciendo partícipe de su salud. Pero también es ver a la persona en todas esas áreas de su vida, porque realmente la salud, hasta la OMS lo dice, es el estado completo de bienestar, porque a la persona le influye no solamente el físico, sino su trabajo a nivel familiar, relaciones sociales, su entorno, todo eso contribuye a ese bienestar completo de la salud. Y entonces eso es la medicina integrativa, ver a la persona como un todo. El ver cuando la persona tiene pues dolores de estos crónicos, problemas gastrointestinales, o eso, no es solamente ir a tratar el síntoma y taparlo, sino ver de dónde le viene y ver qué cambios puede hacer y qué cosas puede cambiar en el resto de áreas para que esa salud mejore y en sus emociones, que también están ahí. Y también no solo las áreas, los distintos ámbitos, que es el físico, el psíquico y lo emocional. Y todo eso luego le va a repercutir en su propia energía y en su vitalidad de ese cambio. Total, total, total.
Cuéntanos sobre lo que es, sería más o menos lo que estás explicando, lo que es la iatromatesis. ¿Qué es exactamente y cómo lo aplicas en tu consulta? Porque es un término nuevo para nosotros, la medicina Sí. occidental. Yo por lo menos no lo había escuchado. Pues mira, antes le llamaban espagiria, pero es la misma. Claro, lo que pasa es que lo de iatromatesis, el nombre lo cambiaron para, bueno, porque ahora ese nombre de la espagiria es como si se hubiera quedado un poco obsoleto, ¿no? Y es la medicina integrativa tradicional de Occidente. Es un tipo de medicina natural. Entonces, ahí lo que hace es, bueno, se utilizan plantas de reconocido uso medicinal, vitaminas, minerales, y lo que hacen, lo que cambia es el método de elaboración, que es sacar la esencia. Entonces, cuando tú sacas la esencia de esos componentes, ¿qué haces? Lo que tienes es algo muy potente, que sin efectos secundarios, actúan a dosis fisiológicas, se puede unir a todo, porque aquí no es separar. Yo, por ejemplo, para mí es una gran herramienta dentro de mi consulta, que eso no quiere decir que si la persona está tomando medicaciones alopáticas, eso no se quita, a no ser que luego ya vaya mejorando y eso. Y esto complementa y acelera la mejora de los procesos. Se denominan complementos nutricéuticos o nutracéuticos. Entonces va un poquito por ahí y lo que hacen es eso. También ellos de por sí van a actuar en estos ámbitos que hemos dicho de la persona, porque a lo mejor ella se lo toma porque le tiene un dolor en la pierna, pero le va a actuar también en su parte psíquica y en su parte emocional y en su energía también. Entonces afecta la vibración, digamos. En general, no a la energía, pero también a su parte psíquica. Es que va a todo, va a los distintos planos. No es solamente no tapa el síntoma o quita el síntoma. No, claro. Lo que hace es nutrir. Por eso lo llaman nutricéuticos. Y entonces, para mí, dentro de yo he notado unos cambios. Yo, hombre, llevo formándome ya 8 años con iatromatesis, entonces se nota cuando ya haces tratamientos como más profundos, el enfoque ya es distinto, pues ya tienes otro conocimiento y ves los cambios en las personas. Yo te puedo contar ejemplos de familiares míos con problemas de bronquitis, en 2 días se les ha resuelto. Y llevaban 3 semanas tomando su tratamiento y al unir esto, en 2 días se resolvió. Otras cosas más profundas tardan más, pero la mejora se da. Y lo bueno es que la iatromatesis va a todo. No solamente cuando hay síntomas, sino también incluso en la prevención, para seguir estando bien, que también eso es muy importante. Esa prevención primaria es algo que hoy en día está bastante, por lo mismo que he dicho, el tiempo, el no poder organizar tu consulta porque no dispones sobre todo de ese tiempo, de esas interrupciones que hay. Entonces se nos olvida mucho la prevención primaria. Y esa es la base de todo para que luego pues no haya tantos casos de patologías y eso, porque si tú detectas antes, puedes prevenir muchas cosas. Claro, digamos que sería como una alineación de los aspectos físicos, psíquicos y energéticos desde este enfoque. Es actuar a los 3 niveles, sí. Y tú lo que haces en la historia clínica, no es una historia, la persona viene con una serie de cuestiones, de síntomas o de una patología y tú empiezas desde ahí. Y luego vas tratando, por eso es súper personalizado. No a todo el mundo lo vas a tratar por igual, porque luego en la historia clínica vas viendo qué lo que le está a esa persona influyendo y el tratamiento cambia en función de eso. Pero estas sustancias que tú dices que es la esencia, es que no conozco ninguna. ¿Me puedes poner algún ejemplo? ¿O cómo sabes qué sustancia le hace falta y dónde las compran o cómo le haces recetas? Es que no sé, no conozco. Es que ya es un laboratorio que ya está en España y entonces ya vienen preparados los complementos. Vale. El complemento ya está preparado. Entonces, el terapeuta, el médico, quien lo indica. Indica según lo necesite, le pone ya en el laboratorio que ya lo realizan. Claro, y entonces tú sabes perfectamente que ese laboratorio está trabajando de esa manera.
No es que tengan que ir a comprar las distintas plantas y eso, no, ya está preparado el complemento. Entonces tú vas, en función de lo que le pase a la persona, mandas uno, mandas otro o una combinación. Y entonces realmente ayudan, ya te digo que son como catalizadores, aceleradores de las mejoras. Y en el tema del estrés, en el caso bueno, hay unos cambios importantísimos, pero en general en lo que lo utilizas. Y lo bueno también es que se puede utilizar no solamente en las personas, en los animales también, ¿eh? En veterinaria y en niños pequeños, en embarazadas. O sea, ahí efectos secundarios cero, interacciones cero. No hay problemas. Y se elaboran. Para bajarlo un poco a lo práctico, ¿podrías compartirnos un caso o experiencia, evidentemente respetando la confidencialidad, donde hayas visto resultados significativos gracias a la medicina integrativa? En el caso de la bronquitis, por ejemplo, que nos has comentado. Sí. ¿Tienes algún caso que nos puedas comentar cómo abordas esto y cómo acaba resultando, digamos? Pues mira, yendo al tema del estrés, en el caso del estrés, con la medicina integrativa como tal, yo a través de mi programa o si tienen la consulta, lo que es, bueno, una a una, empiezo con una historia clínica viendo la persona en el punto donde se encuentra, desde cuándo, lo que ha hecho hasta ese momento para tratarse, lo que ha utilizado, las herramientas que ella misma está utilizando para salir de su patología, de su problema. Y luego, pues, en la historia clínica se va viendo las distintas etapas de la vida de la persona. Y eso te da mucha información para luego establecer esa hoja de ruta. También conoces lo que a ella le gusta, sobre lo que hábitos saludables que ella realmente te va a hacer. Entonces yo luego lo que hago es esa hoja de ruta con ella, donde vamos poniendo hábitos que va a empezar a integrar en su día a día para esa, como estamos en la gestión del estrés, pues la gestión del estrés, en este caso, y esos complementos, lo que en concreto, unos que hay específicos para esa persona que tiene ese estrés, realmente luego cuando vienen a la consulta a los 15 días o cuando se conectan, porque normalmente mi consulta esta es online, ¿no? El cambio ya se empieza a ver. Pero todo eso hay que ir nutriéndolo, porque el estrés no se desencadena de un día para otro. Entonces necesita su tiempo y que esa persona, todos esos cambios que tú estás haciendo con ella, que ella está integrando en su día a día, esos hábitos saludables, los va integrando en su día a día y ya forman parte de su vida y le hace aprender, como el nombre de mi programa, a priorizarse, a delegar, a tomar conciencia de lo que ella quiere hacer y a volver a ser ella. Eso sería en el tema del estrés, pero luego también, aparte, en las patologías articulares, de los dolores articulares, también se ven muy buenos resultados combinado, pues si tiene que hacer su rehabilitación o su parte de reposo, pero combinado incluso con analgésicos si son necesarios, mejoran antes. Y se ven los cambios, ya te digo, en pocos días, en poco tiempo, porque tampoco hay que hablar de días. Ahí depende de la persona, por eso es todo muy personal, muy personalizado. Nos hablan mucho del estrés y de cómo afecta a la salud, pero ¿qué entendemos realmente por estrés? Porque un poco de estrés es bueno, ¿no? Lo necesitamos para trabajar, para vivir. Pero ¿cómo impacta en nuestro cuerpo, en nuestra mente ese estrés a la larga? Pues mira, es que claro, aquí hay que distinguir lo que es el estrés agudo, que es el que es el bueno, porque esa sí que es una reacción fisiológica de tu cuerpo. Y no solamente nuestra, de los humanos, sino también de los seres vivos. Ante las situaciones de amenaza, los animalicos también pues huyen, ¿no? O se esconden. Claro. Entonces eso les genera ese estrés. Pues eso es una reacción fisiológica. Pero el estrés que estamos hablando, que causa patología, es el crónico. ¿Y por qué se da? Pues por cuando se reitera en el tiempo o bien se desencadena con situaciones que realmente no son amenazas. Porque hoy en día el vivir tan acelerado o tal
y gente que lo considera como ese estrés ahí, esa amenaza, y no es una amenaza, es dentro de lo que estamos viviendo saber cómo gestionarlo. Entonces, cuando ese estrés crónico es el que aumenta el cortisol y que puede tener a la larga pues sintomatologías que a lo mejor empiezan a ser que te duele la cabeza o que estás muy agotada. Yo lo que veo, mira, una frase muy típica que denota mucho ese estrés es cuando la persona dice, estoy que no me da la vida. Yo cuando me dicen eso digo, mira, esta persona está pasando por eso, está en ese proceso. Luego, pues también les produce insomnio, irritabilidad, esa falta de concentración, también aumentan o disminuyen de peso, pero muchas veces también es porque en los casos de las mujeres, se suelen dejar para las últimas. Hacen todo por todos y ellas nada. Entonces, ¿qué pasa con la comida? O no comen, hay gente que dice no como y otros comen lo primero que pillan. Entonces, por eso a veces es un aumento o disminución de peso. También el estrés a la larga te puede ocasionar problemas de infecciones. Y si lo dejamos y no se trata en el tiempo, de hecho está dentro de los factores de riesgo cardiovascular, entre ellos está el estrés. Y a la larga puedes tener un infarto o una angina de pecho. No porque sea el estrés solo, pero está ahí. Y hay que tratarlo de la raíz, porque no es solamente calmarlo, sino ver por qué le está pasando, que la persona se dé cuenta de que esa situación que le está desencadenando realmente no le tendría que causar ese estrés y que ella misma tuviera herramientas para salir de ese estrés en el que se encuentra. Así un poco. Claro. No. Vaya. Por ejemplo, si tuviésemos que señalizarlo, por ejemplo, con síntomas o algunas reacciones, como ser esto, ¿no? La irritabilidad que hablabas ahora, o esto de no me da la vida, ¿cuáles serían para ti avisos de que el estrés nos está afectando profundamente? Pues uno de ellos es el insomnio. El insomnio que aumenta, también la irritabilidad, la pérdida de energía que tienen las personas, el no poder tirar de ellas, y que eso les hace, porque quieren seguir haciendo lo que hacían, y al final, bueno, el cuerpo te hace parar. Si no tomas conciencia y no cambias, de alguna manera u otra te va a hacer parar. Y sobre todo empiezan así. Hay gente que empieza con dolores de cabeza, pero yo sobre todo veo el cansancio, la irritabilidad, ese insomnio, la falta esa de concentración y en el ánimo. En el ánimo empiezan a encontrarse mal. Ya. Como desanimados, ¿no? Quizás, o como sin ilusión, quizás. El ánimo, ¿te refieres? Sí, bueno, me refiero a que no, como esa pérdida de energía, y es verdad, y a veces desilusionados, pero porque en el fondo, aunque no lo manifiestan, querrían estar haciendo otras cosas, que son las que ellas quieren hacer, ellas o ellos, pero sobre todo ellas, y no lo hacen porque piensan que tienen que llegar para todos y a todas y a todos los lados, y ellos no. Y cuando se ven tan agotados se irritan también. Entonces, según tu experiencia, ¿qué crees que genera más estrés? ¿El hacer algo que no te gusta, pero por obligación hacerlo? ¿O quizás como tú has dicho, el hacerlo, el ayudar a los demás, hacer todo por los demás porque me creo que soy imprescindible y lo tengo que hacer y nadie lo puede hacer mejor que yo y lo tengo que hacer yo? ¿Cuál crees tú que son los factores comunes o más importantes que has visto en tus pacientes que le generan más estrés a la mujer de hoy en día? Pues ¿Cuál dirías? la mujer no, porque se sienta imprescindible, sino por motivos educacionales. Que se nos ha educado a que hay que estar por todos, para todos, y tú, bueno, lo tuyo sí, pero al final de todo. Entonces, ellas lo tenemos, porque es verdad, lo tenemos tan grabado que cuando te sales de ese patrón, al principio cuesta. Y entonces esa es una de las cosas que yo trabajo mucho en el programa, es eso, aprender a delegar sin culpa.
porque la persona debe de darse cuenta que si ella no está bien, no va a poder ayudar a nadie. Y lo primero es uno, y no eres egoísta por querer tu salud. Que, de hecho, yo en algunas publicaciones que he hecho he puesto, digo, estar para ti no es ningún lujo, es salud realmente. Y entonces hay que aprender eso, a poner esos límites con amor, ¿no? Es decir, si tú estás viendo que dentro de tu entorno pues hay ciertas cosas, ya puedes empezar a delegar porque la persona lo puede hacer, confiar y decirle, venga, pues ahora te toca a ti. Y encontrarte tus momentos para ti. Es muy importante. Uno de los puntos que yo trabajo, les enseño a eso, a encontrar, aunque sean 10 minutos al día, 5 minutos, el momento Haigi, que se llama para estar contigo misma haciendo algo que te genera bienestar a ti. Y apostar por eso, porque luego eso te va a recargar las pilas y ya vas a estar de otra manera. Sí, con qué a veces magnificamos la necesidad de un tiempo enorme para hacer grandes cambios y con poco marcamos una diferencia realmente, ¿no? Ahí En tu está. caso, nos has comentado que tu programa Priorízate nace de tu propia experiencia personal con el estrés. También nos has contado la pérdida de tu hermana y el input que esto te genera, ¿no? Para entrar en la medicina integrativa. Pero el estrés, en tu caso, ¿cómo lo viviste y cómo lograste transformarlo en una herramienta de ayuda para otras mujeres? Pues yo vivía en ese piloto automático que decimos, ¿no? Ah. Vamos acelerados todo el tiempo, de la casa al trabajo. Yo en esos momentos, hace 8 años estamos hablando, mi hijo era más pequeño, y familia, y vuelta a empezar, padres ya un poco mayores, y así, ¿no? Y entonces, y siempre poniendo buena cara, porque Por para sobre ellos, todo. eso, ahí para todos. Y te dejas, y es verdad que te vas dejando de tus cosas que te gustan. Y entonces a mí esa toma de conciencia la hice, es verdad, cuando falleció mi hermana, digo, ¿qué es lo que estoy haciendo yo con mi vida? Y ahí la medicina integrativa, y justo apareció la diatromatesis, no es por nada, fallecer ella, y yo empecé, es la causalidad de que me tenía yo que formar en esto. Y se me abrieron las puertas, y eso me sirvió a mí para salir de ese bucle del estrés. Y ahí es donde decidí, pues la mejor manera de que el tiempo que yo he estado con estrés, ayudarle a otras personas, a otras mujeres, y que en 3 meses ayudarlas a conseguir salir de ese bucle, ganar en tiempo con mi experiencia personal, profesional, y luego ver otra gente, otras personas que han pasado y que lo han logrado. Y así es un poco mi parte, mi experiencia. Qué suerte, Luisa. Nos has comentado que las mujeres normalmente por educación, ¿no? Tienen este condicionamiento, ¿no? Que nos lleva a esta situación de estrés, tanto en la familia, en el trabajo. ¿Por qué crees que son las mujeres las que más necesitan este acompañamiento? Aparte de este factor, ¿qué otros factores crees que son los que están afectando a las mujeres para que suceda esto? Pues los otros factores, ahí a lo mejor, bueno, es lo que yo siento, que también hoy en día a las mujeres es como si por ejemplo, mujeres trabajadoras, que luego están en trabajos, y que tienen a lo mejor el mismo puesto que otra persona, que un hombre, ¿no? Y encima de todo tiene como si que demostrar más que el hombre. Y ahí hay una parte, entonces es como si ella quisiera ser pues un poco siempre mejor, ¿no? Porque encargos así de dirección, de jefatura y todas estas cosas, pues parece como si se te hiciera a ti, que tuvieras que dar más, o sea, ser mejor que la otra persona, que el hombre en este caso, demostrar más. Pero yo siento que eso más también es algo de la propia mujer, que ahí no es que luego, porque luego a lo mejor en la empresa, si los resultados los ven, o tú que eres de tu empresa, tú eres la jefa, tú lo vas haciendo, y es algo que, pues que te han,
bueno, que tú crees que tienes ahí metido y que tienes que demostrar cosas. Y realmente yo lo de demostrar, creo que es demostrártelo a ti, es que tú te encuentres bien contigo misma. Lo de externo hay que aprender un poco también a dejarlo ahí de lado, porque las Total. cosas externas ahí están, pero si tú te quieres a ti misma, también es el aprender a quererte, aceptarte, aceptar tus limitaciones, tus momentos, que no siempre uno está feliz, permitirse llorar, permitirse disfrutar, descansar. Entonces, como que tú te aceptas a ti misma y te respetas. Es a uno Al mismo. final, total. Cuánto mal hace, ¿eh? La falta de amor propio y de valoración. Al final estamos ahí siempre intentando destacar a ver si cae algo, ¿no? Que nos reconozca. Lo primero es reconocerte a ti mismo, decir, Claro, soy claro. válida por lo que soy, y ya está, por ser. Y además yo soy única, cada uno somos únicos y irrepetibles. Total, Y eso y es total. querernos, es aprender a querernos. Sí, 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 al final eso reside ahí, ¿no? ¿Y cómo surgió la idea de crear Priorízate? Pues, pues un poco por la experiencia personal mía, que de luego de querer ayudar, y también en la parte, porque la consulta mía convencional, es verdad que yo veo mucha gente, personas que van eso, en piloto automático, que no les da la vida, más que te lo dicen así tal cual. Y entonces, el poder ofrecerles unas herramientas, un programa que les ayuda un poco de primeras a su darse cuenta, a tomarse su tiempo para ellas, a aprender a gestionar su estrés, nació un poco de ahí. Y el por qué hacerlo a nivel online o era como medicina integrativa y no dentro de una consulta convencional, pero por cuestión de tiempo. Porque en una consulta convencional normal no te permite tener, yo una primera consulta mía Claro, de 1 hora. Eso no es inviable. Hoy en día en una consulta de primaria normal ya tiene que ser algo distinto. Que debería de total. ser, pues sí, porque muchas cosas te ahorrarías. Aprendiendo a gestionar tu estrés, imagínate las ansiedades, la taquicardia, todas estas cosas que mucha gente va y que causan, pues otro tipo, causan bajas y causan bajas laborales porque no se ha atajado y esa persona no ha aprendido realmente a gestionar eso. Total. El programa de Priorízate es versión individual o es colectiva, es individual. Lo primero que hice es la versión individual. Es lo primero que saqué hace 2 años. Pero ahora a mitad de septiembre estoy promocionando la grupal. Porque realmente lo que estoy viendo también es que, aunque es un híbrido, porque tiene 3 sesiones conmigo individuales y otras 3 grupales, también cuando las mujeres que están en la misma situación, en este caso, interaccionan entre ellas, se aporta muchísimo los unos a los otros. Y también notan Claro. ese apoyo. Entonces, lo pensé por hacer un plus más, aunque mantienen conmigo las sesiones individuales. En vez de 6, son 3. Y en esa estoy, ahí. Vale, perfecto. ¿Y cómo podrías explicarnos cómo está estructurado el programa, la duración, sesiones, el tipo de trabajo que realizas? Uh-huh. ¿El individual o el grupal? ¿Cuál de ellos? Pues un poco los dos. El grupal vamos a tener ahí como el aperitivo antes de Uh-huh. que salga. Y Es, el individual, ¿cómo lo manejas? Y el grupal, ¿cómo tienes pensado hacerlo? uh-huh. Pues mira, el individual, ya te digo, son 6 sesiones cada 15 días, 1 a 1 conmigo. Es online a día de hoy porque presencial, pues realmente a veces te limitas bastante a la ciudad y hoy en día con el online, que es conectarte y te evitas tráfico, te evitas cosas y tienes ese tiempo para la persona y los nervios de aparcamientos, de tal, y así es esa conexión. Son 6 sesiones. La primera es una historia clínica muy detallada, porque también tengo que saber el punto, lo que he dicho antes, dónde se encuentra, lo que ha probado antes,
cómo es ella, un poco también esa historia. Y desde ahí yo ya en función de la persona, pues le acompaño de complementos de la diatromatesis o no, según yo vea, más empezamos ya a poner lo que yo digo la hoja de ruta, de estrategias que ya va a empezar ella a hacer en su día a día, de esos hábitos saludables. Te puedo decir, por ejemplo, le gusta meditar, pues ella quiere todos los días meditar sus 5 minutos, tal, la alimentación, el ejercicio, un poco englobado en todas las áreas también voy tocando. A los 15 días, pues nos volvemos, aunque vía WhatsApp, después sí que estamos en contacto, por lo que necesite en unas horas determinadas o quiera comentar algo de lo que se note o algo que se le haya olvidado. Y en los 15 días vemos cómo va, ahí ya realmente ya se empiezan a notar cambios. Pero bueno, depende de cada persona. Seguimos ahondando más, a ver cómo van esos cambios de hábitos, qué hábitos ha incorporado ya. Luego a la siguiente, la tercera sesión, ahí yo ya utilizo técnicas de coaching a nivel de... les mando antes como un PDF con una serie de preguntas para que ellas las vayan viendo y son de autoconocimiento hacia ellas. Porque otra de las cosas es, para realmente volver a poner foco a lo que tú quieres, tienes que conocerte. Total. Tienes que conocer lo que tú quieres, pero al principio, cuando estás en ese piloto automático, no ves nada de eso. Por eso lo dejamos un poco a mitad de programa. Y ahí esas tomas de conciencia que ella va haciendo, ha seguido incorporando en su día a día esas herramientas y realmente se encuentran mucho mejor. Luego, en la cuarta y la quinta sesión, lo que introduzco es un ejercicio como para ver en cada área de tu vida cómo te encuentras y qué herramientas y a dónde quieres ir en ese área de tu vida, qué quieres cambiar. Y entonces, de ahí van sacando esas, lo que yo digo, frases de poder. Y esas frases de poder son esas afirmaciones que luego tienen ellas en su día a día para ir consiguiendo cambiar lo que quieren en su vida. Y ya la sexta sesión es como de cierre, revisión del tratamiento, esa hoja de ruta que les dejo marcada para seguir ellas en su día a día y que luego las puedan ir cambiando, porque realmente luego las cosas en las distintas áreas de tu vida van cambiando. Ciertas cosas que tú quieres ahora, a lo mejor dentro de 6 meses cambia un poco. Y es ir como viéndolas de nuevo y ir viendo aquello que a ti te hace bien. Y realmente a los 3 meses se nota el cambio de cómo ellas vuelven. Hay una frase, vuelven a ser ellas mismas y cómo se reconocen. Es volver a reconocerte. Es volver a tu esencia y reconocer lo que has venido a hacer en este mundo. Casi nada. Y ahí es un poco eso. Y el grupal, pues lo que aporta, las sesiones son 3 sesiones tipo masterclass. Empezamos en una en grupo, luego a los 15 días la individual, al siguiente mes grupal, y en esas 3 grupales que hay vamos a ir haciendo tomas de conciencia, primero el punto donde están, luego trabajar en la segunda lo que quieren, los puntos donde ellas se han dado cuenta de que les provoca el estrés y cómo pueden mejorarlo. Y el último es la hoja de ruta, que no es individual, en este caso es grupal, de cambios que van a hacer. Y entre medias están las individuales, con ejercicio. Eso de ahí sí que hay... Bueno, a trabajar. Pero en uno mismo. Y permitírtelo también, porque permitirte ese espacio para ti, que eso es lo bueno. Claro. Tomar conciencia de que ese momento de esa masterclass es para ti y esos ejercicios para que tú sobre ello vuelvas a tu foco, que también eso influye. Y es un poco así. Que es importante reconocerse, ¿no? ¿En qué momento crees que perdemos ese conocimiento nuestro? O sea, ¿en qué momento nos perdemos? Según tu experiencia, ¿qué crees? Cuando eres niño, no. Cuando eres niño estás súper enfocado en lo que tienes que ser. Ahí yo creo que se pierde, pues, conforme vamos creciendo. A lo mejor en la adolescencia ya puede empezar, pero en la edad
en la edad adulta, cuando ya empiezas con otras, entre comillas, obligaciones de trabajo, de familia y eso, y algunos, no todo el mundo, aquí generalizar no, pero ahí yo siento que es ahí donde la gente, cuando ya empieza a tener otras obligaciones, pasa a un segundo plano. El niño no, el niño está en lo que tiene que ser, en su foco y en su esencia. Ay, esa es la etapa buena. Ay, Esa etapa buena, que hay que de cuidarse, aprovecharla. de que te cuidan y tal. Y eso, pero, hombre, que todo más conectado, está conectado con él, consigo mismo. Pero ya lo otro, Claro. cuando empiezas a relacionarte y a hacer otras cosas, pues, y sobre todo yo creo que es eso, cuando empiezas ya con obligaciones de trabajo y de cosas así familiares, y ahí, y mucha gente es donde... Porque el niño vive el momento presente y nosotros nos vamos, no sé, estamos en el pasado Los viajes. o Eso. estamos en el futuro a ver qué va a pasar. No sé exactamente cómo llegamos realmente a desconectarnos, porque más nos pasa más a las mujeres que a los hombres, según parece. Sí, de hecho el estrés, yo estuve viendo un poco las estadísticas del año pasado, en las mujeres está en España en un 62% y va en aumento, y en los hombres en un 40%. O sea que sí que hay diferencia. Pero el niño no, tú lo has dicho, el niño vive el momento presente. Y ellos no. Y otro ejemplo, mira, a mí me encanta, yo tengo perritos, y me encanta verlos, los animalicos viven en el momento presente, las mascotas. Son un ejemplo, Claro. de tranquilidad. Ellos cuando les sacas, viven, cómo les gusta estar en contacto con la naturaleza o el paseo, tal, la comida, su comida y eso. Y no se están preocupando de que lo que me ha pasado o lo que va a pasar. Total. Eso. Y los Total. niños igual, los niños están súper conectados con ellos. Y su momento presente es, ahora estoy de vacaciones, pues de vacaciones y jugando. Y así. Total. Luisa, ¿qué testimonios o experiencias han sido más conmovedoras para ti en este camino? Pues en relación a Priorízate, pues la última chica que acompañé, ella venía de un proceso que estaba bastante, incluso con depresión, que se encontraba bastante, bueno, se encontraba mal. Y luego, durante el proceso de Priorízate, fue haciendo esas tomas de conciencia, a tratarse, y después ha tenido circunstancias en su vida, por eso te digo, el cambio, ha tenido circunstancias en su vida de fuertes que ella misma, y ha conseguido salir de ellas sin estresarse, sin tener esa ansiedad, y porque ella reconocía cuando le empezaba a dar los síntomas, sabía, sus herramientas ya las tenía incorporadas, más los complementos que le han ayudado, y ha podido sobrellevar cosas fuertes en estos meses después de acabar. Y ahora, pues es uno de ellos, de ahí. Y luego yo he acompañado personas también con cáncer, y después de los tratamientos estaban bien, pero han hecho tomas de conciencia y han empezado a hacer cosas que tenían postergadas desde hace años. Es una cosa, una toma de conciencia. Y la historia, cuando le preguntas, dice, pero ¿y esto? Digo, tú cuando me dijiste que a ti te gustaban, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Llevar barcos. Dice, yo de pequeña me gustaba eso, dice, y ahora mira, lo he hecho. Y es eso, de verdad que son cambios para tu interior, para tu esencia, y que te hace a ti, te da ese bienestar y ese equilibrio, que es, a fin de cuentas, eso, el equilibrio. Y ahí. Si miramos hacia adelante, Luisa, ¿cómo te gustaría que evolucionara la medicina en los próximos 10, 15, 20 años? Pues mira, a mí de hecho, considero que la medicina integrativa es la verdadera medicina, pues de la manera que estamos, porque no solamente hay bastantes personas que ven este enfoque integral de la salud,
Y yo creo que las personas cada vez van a demandar más eso, porque las personas ya se están dando cuenta de que tratar un síntoma sin ver qué está pasando, ir a su origen y que la persona cambie y esté dispuesta a esos cambios, porque también hay que ver que la persona quiera, eso yo espero y siento que va a ser el enfoque. Seguirá habiendo gente que no querrá ver este enfoque, pero yo creo que cada vez va a haber más. De hecho, estuve en unas jornadas de medicina de familia a nivel convencional y me sorprendió que incluso las ponentes ya hablaban de ¿cómo decían ellos? Abordaje holístico. Ya empiezan a darse cuenta de que el entorno influye. Porque dice, ay, es que la persona, si a lo mejor la persona mayor, el ancianico, no puede ir a por los medicamentos porque resulta que vive en un cuarto piso, ahí le está influyendo, ¿no? Las condiciones, o que no tiene familia. Entonces, para mí, eso fue un punto que dije, mira, ya parece que se está despertando. De hecho, no es que se vuelva a lo que ya era, porque, como he dicho antes, es que es la medicina del pueblo de antes. El médico del pueblo era así. Y, de hecho, medicina familiar y comunitaria, imagínate el nombre, todo lo que dice. Qué barbaridad, ¿no? ¿Y la prevención qué papel juega en todo esto? Pues debería ser, mucho más que atendida de lo que está hoy en día. Y para mí, ya te digo, por eso en la medicina integrativa no solamente se ven cuando ya están pasándole cosas a la persona, sino para la gente que quiera seguir estando bien. Entonces, es un pilar fundamental. ¿Para qué? Para evitar cosas. Es verdad que a la larga, por la edad y todos, pueden desencadenarse patologías o aparecer síntomas de cosas. Pero si se detecta antes, el tratamiento va a ser mucho más efectivo. O si la persona cambia esos hábitos, a lo mejor no necesita llegar al tratamiento. Total. Entonces, juega un papel muy importante y se debería de tener más en cuenta. Entonces, poder tener más en cuenta, pero también en unas consultas adecuadas para eso. Claro. O sea, podríamos decir que las personas también tenemos parte de papel en esta forma de cuidarnos, ¿no? O de curarnos. O sea, ¿qué es lo que podríamos hacer hoy las personas para hacernos cargos realmente de nuestra salud, de la salud integrativa? ¿Qué le dirías tú a las personas hoy? Pues yo lo que les diría es que ellos son la parte fundamental de su salud. Ellos son la parte fundamental. El terapeuta, el médico, en este caso, la enfermera, el terapeuta realmente es como alguien que te acompaña. Pero ahí tú eres el que decides que tú quieres cuidarte, que tú quieres hacer ese ejercicio, que quieres alimentarte mejor, que quieres aprender a gestionar tu estrés. Y que todas las herramientas, lo que se te enseña y dentro de lo que a ti te gusta, pues utilizarlas para ti misma y empezar a usarlas. Porque es lo que he dicho antes, las pastillas mágicas, no. Eso no. Al final sale por otro lado o no resuelve. Resuelve en el momento y luego ya qué pasa. Pero ahí es un cambio de mentalidad. Pero ya te digo, yo veo que cada vez hay personas que están como más interesadas en ese tipo, de esa salud integral le llaman wellness, otro le llama healthy. Es verdad que está muy enfocado mucho todavía al ejercicio físico y a la alimentación. Y entonces ahí hay que cambiar más cosas. Hay que intentar que la persona sepa que también es mucho más. Sus emociones tiene que trabajarlas y tiene que hacer esos cambios y seguir con su alimentación equilibrada y su deporte, bien. Pero si tus emociones, tus pensamientos que tienes hacia ti son todos negativos, al final, de una manera u otra, va a salir. Entonces, un conjunto. Y eso conlleva que la persona
se responsabilice de eso. Y tú, por ejemplo, además de tu labor profesional, ¿qué prácticas personales te ayudan a mantener el equilibrio en tu día a día? Pues mira, a mí me gusta mucho la meditación. Mira, hay uno fundamental. Yo tengo mi libreta de agradecimientos en la mesita de noche, porque el agradecimiento ya de por sí te hace sentir bien, porque muchas veces vas en el día a día y de qué te acuerdas, de lo malo lo que te ha pasado. Pero si te empiezas a ver cómo ha ido tu día a día, 3 cosas fijas puedes sacar de que te ha ido bien. Y todo eso lo apuntas y eso hace que tu vibración, que tú misma te vayas encontrando mejor. Luego, yo lo tengo en mis redes puesto como mis paseos de sábado, mis innegociables, y de hecho Innegociable. Me voy con mis perros a andar por el monte y esa conexión con Gaia, yo digo, con la madre tierra, vamos, es algo, a mí es donde me inspiro muchas veces. Y entre eso, luego cuido mi alimentación y me gusta el yoga también. El ejercicio ahora, aquí como, bueno, yo vivo en Murcia y hace mucho calor. La piscina de la urbanización está abierta hasta octubre, pues yo siempre que puedo a nadar. Y luego en invierno la parte física, gimnasio, porque también es bueno hacer ejercicio de fuerza, de aeróbico y así. Claro. Y cuido mis emociones. Intento que aunque me perturben ciertas cosas, decir, bueno, intentar volver a mi foco y volver a pongo pues música de alta vibración y así. Películas así que a mí me llamen mucho la atención de la naturaleza, de contacto con la naturaleza, me gusta mucho. En todos estos años de tu experiencia con tus pacientes y todo, pues me han enseñado muchísimo ciencia. Esa es una porque y la escucha, ¿no? Pero es verdad que a veces cuando estás limitada en el tiempo, pero me ha ayudado a eso, también a comprender, ¿no? Porque la persona cuando viene pues muy nerviosa también y es decir, bueno, digo, esta persona escuchar y intentar calmarlo. Y luego los grandes maestros de enseñarme toda esta visualización y eso, dentro de la consulta podemos digo, pues dime y luego lo pruebas y no sé. Qué bien. Que resumir este momento en una frase, ¿qué dirías? Pues mi filosofía de vida es qué has venido a hacer y algo así. entonces, ¿qué le dirías hace casi 3 décadas? Pues le diría que siguiera todo lo que ha vivido, le ha servido a estar en el punto donde y que no tema equivocarse, no tema tener que o que le digan que pues, hoy en día ya está más reconocido. No, anda, que lo que tú dices eso no funciona, que esto no es tal. Y en lo que quiere hacer en su interior y en su esencia, que conecte con ella realmente. Aquí. Luisa, bueno, hemos llegado a la hora. Acompañamiento maravilloso, tu programa, maravillosa. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia. Ha sido un placer. Muchas gracias.
y tenerme en cuenta. Realmente bueno, contarais conmigo para, bueno, es que y hablar de estos y abiertamente, sin nada raro, es algo natural, todo dentro, pero que es verdad que ver, bueno, como verlo de otra manera, ¿no? Lo que y la otra parte como más convencional, pues como lo normal y a lo natural, que lo tenemos al alcance. El pasear por la montaña, por el mar, el cuidarte, el cuidar tus emociones, es que está ahí, no necesitas más. Vaya. Total. Antes de terminar, Luisa, cuéntanos dónde pueden encontrarte los seguidores. Cuéntanos. Pues mira, en mi Instagram yo publico casi a diario bastante contenido de valor porque me gusta contar historias, luego testimonios, luego también presentar cosas, consejos, que es @luisadezaintegrativa, pero también tengo mi web, que es luisadezaintegrativa.com, también para que sepan un poquito más sobre mí, los servicios y lo que hago, porque aparte de Priorízate, pues están las consultas de medicina integrativa. Y también tengo un blog dentro de esa página web donde semanalmente voy poniendo como una newsletter, pues ahora la última ha sido de la masterclass que hice, la próxima de los consejos de la vuelta de vacaciones y así, según el momento actual. Y ahí en Facebook también estoy y en LinkedIn es en donde pueden contactar conmigo también a través del Instagram o de la web, está ahí el teléfono para contactar. Así. Maravillosa, Luisa, maravillosa, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto gracias a todas y a todos los que nos han acompañado en este episodio. Y recordamos, @luisadesaintegrativa o si no su web, www.luisadesaintegrativa.com y aquí tenéis Priorízate. Pues muchas gracias por permitirme estar aquí. Y de verdad que hacéis una labor estupenda, ¿eh? Me ha encantado poder participar. Ay, qué bonita. Estamos aportando nuestro granito de arena. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio y recuerda que tu salud y tu bienestar siempre merece estar en primer lugar. Así es. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Luisa, gracias. Muchas gracias.